¿Alguna vez usted ha asistido a un concierto? ¿Qué es lo que le motiva a ir a un concierto? ¿Cuál es su propósito? ¿Con qué objetivo va? En 1994 se realizó un concierto en Río de Janeiro, un concierto gratuito en las playas de Copacabana, y se dice que tuvo una asistencia de 3.5 millones de personas. Luego, en la celebración del cumpleaños de Moscú, en 1997, hubo otro concierto con igual o mayor número que este. ¿Cuántas personas asisten o ha visto usted que han asistido a los conciertos en los cuales usted ha participado? Sin embargo, hay un concierto que es superior a cualquiera de estos que hayan existido en la historia. Y ese es el concierto que tributa la iglesia a Dios cada domingo. ¿Sabes cuántos creyentes hay hoy adorando a Dios? Se dice que el cristianismo está compuesto por 2.400 millones de personas en todo el mundo. Y desde el primer día de la semana, entonces, mucho antes que nosotros, algunos ya han estado adorando al Señor. Y juntamente con nosotros, otros, cuando comenzamos acá, estaban elevando su voz a Dios. Este concierto es un anticipo del concierto celestial. Y hoy quiero que hablemos del culto celestial. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 6 al 14. Apocalipsis 5, versículos 6 al 14. Cuando lo tenga, le invito a estar en pie para la lectura de la palabra. Apocalipsis 5, 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Piense en esta imagen. ¿Se imagina usted haciendo parte de ese círculo de adoración? Ese es su futuro. Ese es mi futuro. Ese es el futuro de toda la iglesia y de todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Dígale a la persona que está a su lado: vive y existes para adorar a Dios. El texto de Apocalipsis, este capítulo que estamos mirando, en la primera parte nos va a presentar una situación problemática. En el capítulo 4 hemos visto que se nos hace una descripción del trono, de cómo está conformado ese trono, del que está sentado en el trono, de los seres vivientes, de los 24 ancianos y cómo todos ellos adoran. Pero cuando llegamos al capítulo 5 se nos dice que el que está sentado en el trono tiene un libro, y este libro nadie lo puede abrir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se ha hallado alguien que pueda abrir ese libro. Así que Juan, en medio de toda esta revelación, comienza a llorar. Y uno de los ancianos se le acerca y le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Cuántos creen eso? Este libro es un libro que fue escrito, una carta que trae consolación a la iglesia que está en medio de pruebas, de dificultades, pero que también la invita que a pesar de todo lo que está viviendo, no pierda cuál es la razón de su existencia en la tierra. Y vamos a encontrar que Apocalipsis nos va a hacer la pregunta: ¿quién es digno de adoración? Y la respuesta que el libro nos va a dar es que ningún poder aquí en la tierra, ningún poder en los cielos, ningún poder debajo de la tierra es digno de adoración, solamente el Creador y el Cordero vencedor. Apocalipsis entonces es un libro que nos dice: oiga, usted no tiene por qué temer, porque el fin del mundo es una realidad y es algo que nosotros no nos vamos a cambiar. Las pruebas que vivimos como cristianos es una realidad y eso no lo vamos a cambiar. El sufrimiento es una realidad y eso no lo vamos a cambiar. Pero la seguridad que usted y yo podemos tener es que Cristo, el Cordero de Dios, lo redimió, me redimió, está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre y Él es digno de toda adoración. Y si Cristo venció, tú también eres vencedor. No son los poderes terrenales, no son las riquezas, es el Cristo vencedor que es digno de adoración. Y la razón del culto, como hemos visto en todas estas enseñanzas acerca de la adoración, el centro y la razón de ser no es otro, sino Dios. No voy al culto para que me den, no voy al culto para recibir, voy al culto para dar gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. En el libro de Génesis, que hemos estado explorando a través de los devocionales,
nos podemos dar cuenta que Dios es presentado como el creador. Y desde el principio el autor nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de una vez está diciendo: oiga, Dios es el creador de todo el universo. Lo que hay arriba, lo que hay abajo, todo ha sido creado por Dios. El pecado dañó esa imagen, trató de diluirla, de empañarla. Pero el Señor luego escogió a un hombre y le dice: mira, por medio de tu simiente voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y encontramos un Dios que te hace un llamado, una vocación para decirte: mira, vives para adorarme, vives para exaltarme. Y en lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto cómo ese Dios se nos va presentando y se nos va revelando. Porque Dios es el que llama. Pero además de llamarnos, de escogernos, a pesar de todas nuestras debilidades, nos va a decir también que Él es el Altísimo. No hay otro que esté por encima de Él. Y ese Altísimo se le presenta a Abraham entonces como el escudo y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Y luego le dice: mira, pero también soy el Dios de los imposibles. Y además de ser el Dios de los imposibles, el juez de toda la tierra. Y además de ser el juez de toda la tierra, le dice a Abraham: yo soy el Eterno. No hay otro como Dios. En el libro de Génesis, Dios se va revelando como el proveedor, como el sustentador, como el Señor. Pero en el Apocalipsis nos dice que además de ser el creador, es el redentor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Cuando miramos esa conexión de ese mega relato a través de toda la Escritura, tenemos que llegar a la conclusión que todo lo que existe, existe para adorar al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta mañana? Esa es nuestra razón de ser. Así que este texto nos va a decir por qué razón Cristo, el Cordero que fue inmolado, el León de Judá, es digno de toda adoración. Y cuando miramos entonces en el versículo 6, Juan nos va a decir: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Cómo estaba este cordero? Como inmolado. Pero además de eso, algo tan raro, dice que este cordero tenía ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos ojos tenía este cordero? Cuando usted mira esa figura, si lo llega a ver, entonces, ¿cómo se sentiría? ¿Qué le produciría? Un animal tan manso que representa la humildad, la sencillez con estas características, ¿qué produciría al verlo nosotros? Pero nos va a presentar esta imagen de Cristo para decirnos: adoramos porque Cristo venció y nos redimió. Dígaselo a la persona que está a su lado: tú adoras porque Cristo venció y nos redimió. Y esa imagen del Cordero inmolado nos recuerda lo que Juan decía entonces en el capítulo 1 de su Evangelio, cuando Juan el Bautista lo vio y lo que va a proclamar: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace ese Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Y va un poquito más atrás porque nos recuerda entonces a Isaías 53, donde nos va a presentarlo como ese cordero que fue sacrificado por cada uno de nosotros, que enmudeció, que no abrió su boca, que por cárcel y por juicio fue tenido, que derramó su sangre, que fue hecho una llaga, pero que al final resucita, porque no... Aunque cargó el pecado de todos nosotros, aunque llevó toda nuestra maldad en la cruz del Calvario, era libre de pecado y la muerte no lo pudo retener.
Este cordero inmolado enfatiza el carácter sacrificial de Cristo. Nos recuerda que Él nos redimió con su muerte en la cruz del Calvario. Nos recuerda que es el único medio para ser salvo, porque en ningún otro hay salvación, sino solamente en Él. Para Juan y sus lectores esto es muy importante, porque la iglesia está pasando por momentos de prueba y de dificultad, donde el emperador reclama también para sí adoración. Y la iglesia está siendo condenada porque le está diciendo, mire, solamente hay un rey y ese se llama Jesucristo. Y esto trae problemas entonces para los cristianos. Y de pronto se sienten abatidos. Pero Juan les está recordando que no hay otro poder, que el rey no es el emperador, que el emperador no es Dios, que los poderes terrenales no son Dios, que la riqueza no son Dios, que el único digno de adoración es el Señor. Y el rey en el que ellos han creído, les está diciendo, fue inmolado. Pero a pesar de que fue sacrificado, la muerte no lo retuvo. Y ahora vive por los siglos de los siglos. Y por eso nos lo va a presentar como el vencedor. Así que cuando leemos este texto acá, nos está diciendo, mira, el cordero inmolado que tenía 7 cuernos. Y de una vez nos está diciendo, los cuernos representan el poder de Dios. Y con eso le está diciendo, no es el emperador, no es el imperio, no es lo terrenal el que tiene el poder, sino el Señor. Pero además de eso, los 7 ojos que tiene, que nos dice una vez, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nada escapa al conocimiento de Dios. Nada escapa a la visión de Dios. Y eso tiene que producir paz en nosotros y tranquilidad también. Porque en cada lugar donde nosotros nos encontramos, ahí está el Señor. ¿No se alegra usted por eso? Dios nos está viendo. Él mira cuando su iglesia adora, mira cuando su iglesia es perseguida, mira cuando su iglesia es azotada. Pero Él sabe que en Él, si Él venció, nosotros también vencemos por medio de Él. Y esa es la razón por la cual nos dice, no tienen que temer, solo adoren y alaben al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que este cordero que fue inmolado, el versículo 7 nos va a decir, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En el capítulo 6, cuando se empiezan a desatar esos sellos, nos damos cuenta que representan el juicio de Dios y este tiene el poder. Y es muy interesante esto para la iglesia de ese entonces y tiene que serlo para nosotros también hoy en día, porque el mal no va a triunfar sobre la iglesia. Cuando el Señor estableció su iglesia sobre la tierra, lo dijo claramente, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni la misma muerte, si se levanta, puede vencer la iglesia, porque quien venció por la iglesia no es usted, ni soy yo, sino el Cordero de Dios, Jesucristo. Y si usted hace parte de la iglesia, quiere decir que usted también es un triunfador en Cristo. El versículo 8 nos va a decir, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué es lo que hacen este grupo? En este primer círculo de alabanza, entonces miramos tanto lo celestial como lo terrenal. La iglesia representada en esos 24 ancianos, lo que hacen es postrarse a adorar. Ellos aquí no están tristes, no se están lamentando. Lo que tienen es arpa en sus manos, que nos recuerda, como hemos visto en las enseñanzas anteriores, que el culto es una fiesta
es algo para regocijarnos con el Señor y para hacer que el corazón de Dios se regocije con nosotros. Pero además de eso le dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios? Un Dios que recoge tus oraciones. Cuando oramos, Dios se siente agradado. No importa si es ruego, si es súplica, si es peticiones, si es acción de gracia, pero esas oraciones tienen un significado que va más allá, que trasciende el solo hecho de abrir nuestras bocas y pedir, el solo hecho de abrir nuestras bocas y rogar, suplicar, porque nos está diciendo, mira, se constituye en una ofrenda grata para Dios, en un olor grato que el Señor está recibiendo. Y acá entonces, más adelante en Apocalipsis va a decir que tuvo que añadir más incienso a las oraciones de los santos. Y creo que eso nos tiene que llevar a pensar, ¿qué tiempo dedicamos a esto? ¿La oración hace parte de tu adoración a Dios? Cuando adoras, Dios está recogiendo, cuando oras, Dios está recogiendo todo eso allí en su presencia y está diciendo, es olor grato. Cada vez que clamamos, entonces si estamos en esa actitud de adoración, esto va subiendo a la presencia de Dios. Y acá nos está mostrando entonces cómo también este elemento de orar, cómo este elemento de clamar tiene que ser parte importante de nuestra adoración al Señor. Estos 24 ancianos, estos 4 seres vivientes, lo dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo. El cántico nuevo debe ser parte de la vida de la iglesia. El Salmo 33:3 nos va a decir, cantad cántico nuevo, hacedlo bien teñido con júbilo. Y acá la razón de este cántico es la obra de Dios. Nuestra alabanza se fundamenta en lo que Dios ha hecho. El Cordero es digno de tomar el libro, de desatar sus sellos, y nos está diciendo, porque Él murió, llevó nuestros pecados, se sacrificó. Los redimidos todos ahora ocupan un lugar y están formados por todas las naciones, por todas las lenguas, en todo el mundo. Hay gente adorando y exaltando el nombre de Dios. Y cuando miramos este cántico y ellos comienzan a decir, no, Él es digno de tomar el libro, Él es digno de abrir sus sellos, y nos da la razón porque dice, fue inmolado, fue sacrificado, murió en nuestro lugar, llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, y nos va a decir con su sangre, y mire esa palabra y resáltala, ha sido redimido para Dios. ¿Cuántos redimidos hay acá en esta mañana? Dios te compró, Dios me compró, Dios compró a su iglesia, y eso es lo que le da la razón a la iglesia para alabar cada domingo, cada miércoles, cuantas veces se reúna. La razón de ser es que somos los redimidos de Dios y vivimos para adorarlo y al exaltarlo a Él. Pero además de eso, no solamente nos compró, no solamente nos redimió, sino que nos va a decir también, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y acá está diciendo, la iglesia gobierna con el Señor, pero la iglesia también tiene la función sacerdotal de interceder a favor de esta tierra. Somos redimidos, pero todavía hay mucha gente que no conoce al Señor. Y mientras haya gente que no conoce al Señor, y mientras el Señor todavía no ha llegado, nuestro deber es seguir compartiendo el Evangelio para que ellos también lo conozcan, no dejar de orar. El versículo 10 termina diciendo, reinaremos sobre
la tierra. ¿Entiende la dimensión de esa realidad? Si estás en Cristo, si estoy en Cristo, tu futuro no es incierto, nuestro futuro es seguro. Y la tierra te pertenece, porque el dueño de la tierra es el Señor. Acuérdese lo que nos dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ahora tú haces parte, perteneces al Señor. Y así no tengas nada aquí ahora. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si permaneces fiel al Señor, reinarás también con Él. Cuando seguimos leyendo el texto y miramos un poquito más adelante, el versículo 11, nuevamente Juan dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Primer círculo, 4 seres vivientes y 24 ancianos. Segundo círculo ahora de esa alabanza y esa adoración dice multitudes, millones de millares de ángeles ahí adorando al Señor. ¿Y qué dicen estos ángeles ahora en su adoración? Y acá creo que es una imagen de lo contagioso que debe ser la alabanza, la adoración. El culto no es una expresión de tristeza ni de lamento. El culto es una expresión y una explosión de alegría que contagia, de tal manera que cuando la iglesia canta, cuando la iglesia adora, también los seres celestiales se unen a esa adoración y comienzan a adorar con ella. Y acá los ángeles, como un solo ángel, con una sola voz, van a empezar a proclamar entonces quién es ese Dios. Y estos versículos nos van a decir, el versículo 12 va a decir que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Subraye cada uno de esos honores que le dan ahí al Señor y se va a dar cuenta que hay 7 honores que pertenecen única y exclusivamente al Señor. Eso no pertenece a ningún ser humano, no pertenece a ningún poder de lo creado, ni de lo que está abajo, ni lo que está sobre esta tierra, ni de lo que está arriba, sino única y exclusivamente a Dios. Juan le está diciendo a esta iglesia y a esta gente en su contexto: Dios es poderoso. ¿Cuánto lo creen? Él tiene el poder, y con eso le está diciendo: tiene el dominio sobre todas las cosas. Lo segundo que resaltan ellos en su adoración es las riquezas. ¿Se acuerda la lectura de las cartas del Apocalipsis? Había una de ellas que decía que eres pobre, no tienes nada. Pero acá resulta que es rica. Y recuerde que en esa carta el Señor viene y le dice: tú eres rica. Pero su riqueza no está en lo material. Su riqueza está en que esas riquezas provienen de Dios. Si Dios es rico y Él es tu dueño, tú también eres rico. El tercer elemento de estos honores es la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Dios es sabio y Dios tiene una salida para cada prueba por la cual tú puedes pasar. Dios tiene una solución para cada problema que puedes vivir.
Dios tiene el poder para obrar con su sabiduría en cualquier circunstancia que rodee nuestras vidas. Y esa sabiduría nos invita a confiar en Él. Pero además de eso, va a decir la fortaleza. La iglesia no es débil. Y otra vez, no te va a vencer el enemigo si estás en el Señor. Si permanecemos firmes en Dios, puedes estar plenamente seguro que ese Dios no está quieto, que siempre es un escudo alrededor tuyo y que te puedes tener la plena seguridad que no tienes tú para qué estar peleando, porque ese Dios es el que pelea por ti, es el Dios que pelea por tu casa, es el Dios que pelea por lo tuyo, es el Dios que pelea porque vive y reina por los siglos de los siglos. La fortaleza. Cuando miramos el Salmo 23, la segunda parte, me fascina porque presenta a Dios como ese anfitrión que te invita a su casa. Y cuando el salmista se ve ahí, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ese Dios que te recibió ahí es el mismo que unge tu cabeza con aceite. Y el salmista lo expresa: mi copa está rebosando. Y confiesa con toda la libertad: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En esa casa que está seguro, el salmista llega a comprender por qué no quiere salir de allí. En la casa de Jehová moraré por largos días. Para cuanto Dios es su fortaleza. Con todo esto, por su obra, por su sabiduría, por su riqueza, por su poder, solamente hay uno que es digno de honra. Vivimos para honrar a Dios. Él es nuestro Padre, es nuestro Dios. Pero además de eso, nos va a decir que es digno de gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que usted llega a hacer como creyente, siempre tenemos que reconocer que es por su gracia, por su amor, por su misericordia. No importa si estás bajo, si Dios te levanta, si te llega a grandes posiciones, pero nunca te olvides, y no me puedo olvidar, que la gloria es del Señor. Esta gente que está alrededor de la iglesia, estos poderes están reclamando gloria, pero la iglesia no puede perder de perspectiva que el único que merece toda la gloria se llama Jesucristo. A ese que le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Y finalmente nos va a decir la alabanza. Ese hecho de adorarlo, de adularlo, de expresar agradecimiento, es único y exclusivo del Señor. La alabanza es una expresión de nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Y en este caso es una expresión de nuestra gratitud por habernos redimidos, por habernos comprado, por haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, por habernos hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuánto bendicen al Señor? Esa es la actitud con la que tenemos que venir. Tienes que venir como un sacerdote cada domingo, cada miércoles, cada vez que te reúnes para el culto, cada vez que te acercas para orar. Recuerda, eres un sacerdote para Dios y estás ahí en esa posición para interceder, para clamar, para adorar a Dios. Esa es nuestra razón de estar en esta tierra. David entendió muy bien esto. Cuando al final de sus días invita al pueblo para la construcción del templo y les invita a dar. Y ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 13, lo va a expresar de la siguiente manera.
El versículo 10 nos va a decir: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, recuerde que este es el rey el que está hablando: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Desde cuándo es bendito Dios? Y Él va a decir: desde el siglo y hasta el siglo. En otras palabras, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es bendito. Y las razones: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Razón: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Tuyas. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Mire esto que dice: las riquezas, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tus manos están las fuerzas y el poder, y en tus manos el hacer grande y el dar poder a todos. Él está viendo todo lo que ellos dieron allí y termina concluyendo: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Cuál es la actitud con la que traes a Dios? Porque David nos está diciendo: mira, lo que tú das para el Señor es una expresión de agradecimiento. Porque el Dios que es dueño de todas las cosas es el que te provee, el que te levanta, el que te sustenta y también el que te permite tener un corazón generoso para dar. ¿Cuánto bendicen al Señor? Aquí en este pasaje, en este coro de ángeles, nos está diciendo que ellos decían a gran voz: el cordero que fue inmolado ahora es digno, y exaltan a Dios sobre todas las cosas. Primer círculo: 4 seres vivientes y 24 ancianos adorando. Segundo círculo: multitud, millones de ángeles adorando y alabando a Dios. Tercer círculo, versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Estos honores son exclusivos, únicos del Señor. Y note aquí que está diciendo: todo lo creado, arriba, abajo, en los mares, todo lo creado existe para adorar y alabar el nombre del Señor. Y entre ese todo lo creado está usted y estoy yo. Este cántico es parecido a lo que nos va a decir el cántico de Filipenses 2, del 9 al 11. Este cordero que fue inmolado se ganó esa posición por su obra redentora en la cruz. Y Filipenses va a decir: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para cuánto Jesús es el Señor? ¿Cuántos tienen a Jesucristo como su Señor? Él es el Señor. Y Apocalipsis nos está diciendo todo lo creado, todo cuanto existe, ha sido creado para adorar a Dios. Esta adoración entonces se vuelve una adoración universal, cósmica. Y otra vez, cuando la iglesia se reúne cada domingo, solamente es algo en miniatura frente a todo lo que vamos a mirar y a experimentar en la consumación de todas las cosas. Porque este Dios que adoramos aquí es el único digno de recibir toda adoración. Y miramos cómo entonces cuando toda la creación se postra, cuando toda la creación de lo que hay arriba, de lo que hay en la tierra, de lo que hay en los mares, de lo que está debajo de la tierra, comienzan a decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Y recuerde que el Cordero está de pies porque va a empezar a abrir los sellos y a lanzar los juicios. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La iglesia, ni usted como creyente individual, ni yo como creyente del cuerpo de Cristo, nos podemos cansar jamás de darle la gloria, de adorar y de exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Recuerde, entienda, hágase consciente cada día que usted y yo existimos, y que si existimos y aun cuando muera y pase lo que pase en su vida, nuestra vida es y tiene el único propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor. Y eso de alabarlo y glorificarlo es en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos. El cántico se vuelve una expresión externa de esa alabanza, de esa glorificación. Y el cántico, la letra que expresamos en ella, no tiene que tener otro objetivo, ni tiene que exaltar otras cosas, sino al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí nos damos entonces cuenta que la razón del culto no es otra, sino adorar y exaltar el nombre de Dios. Si el culto está bien, si el culto es realmente hermoso, no depende solamente de los que están aquí cantando. Depende de cada uno de nosotros. Depende de lo que tú hayas traído esta mañana para adorar al Señor. Depende si cuando acá los que están acá te hacen la invitación en el cántico para que te unas a ella y te unes a ellos cantando y abriendo tu boca y exaltando a Dios. Seguro que en la medida en que lo hacemos, el corazón de Dios se va a alegrar, porque está escuchando la voz tuya que le está glorificando, que le está exaltando, que le está dando a él la gloria y está diciendo: tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres digno, tú eres grande. Tú eres el poderoso y por eso te adoro, Señor. ¿Viste la provisión de Dios en tu casa esta semana? Tienes una razón para alabar a Dios. ¿Te ha dado, Señor, salud en esta semana? Tienes una razón para adorar a Dios. ¿Guardó Dios tu casa y a los tuyos? Ahí tienes una razón para adorar y exaltar el nombre de Dios. ¿Pasaste por pruebas esta semana? Dios estuvo contigo en medio de ella y por eso tienes una razón para alabar a Dios.
Entonces, ¿cómo no llegar a este lugar y a cualquier lugar donde se adora al Señor, a ese que vive, a ese que fue inmolado, con un corazón agradecido y dispuesto a adorar y a exaltar al Señor? Él se humilló, fue a la muerte y muerte de cruz. Fue a la tumba, pero no se quedó allí. Resucitó. Y antes de irse, le dijo a los suyos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos que guarden y haga lo que Él ha mandado. Y dentro de este mandato está incluido que debemos de adorarlo única y exclusivamente a Él. Nuestras canciones deben ser un recordatorio para todos nosotros de que existimos para alabar al Señor, de que existimos para darle la gloria, de que existimos para darle la honra, de que existimos para proclamar que de Él es el poder por los siglos de los siglos. Y así como estos seres, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Señor, nosotros también somos llamados. El único ante el cual te tiene que doblegar, postrar, inclinar. ¿Quién es? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación de este texto en esta mañana. Y nos lleva a preguntarnos entonces, ¿a quién estamos tributando nuestra adoración? Cuando vienes a este lugar, ¿cuál es tu actitud? A veces somos indiferentes a la oración. Somos indiferentes a la alabanza. Y al Señor no le importa el tipo de voz que tengas, si es melodiosa, si es ronca, si te desafinas. Al Señor le importa que cuando le cantas, lo hagas para Él. Y que si lo haces para Él y te nace de acá del corazón, eso es algo que también va a tocar su corazón. ¿Cómo adoramos? Porque la escena de este texto nos va a decir todo lo creado. El círculo pequeño, el círculo más grande y el más grande, el cosmos entero, ha sido creado. Ese Dios que fue el creador, que es el sustentador de toda la creación, pero que también es el redentor de todos los creyentes, es el único digno de nuestra adoración. Tú existes y todos los seres humanos existimos con el propósito y hemos sido creados para adorar a Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Cada cosa que hacemos, en tu trabajo, en tu casa, cuando estás solo, cuando estás con tus amigos, no olvides que tiene que reflejar esa alabanza al Señor. Que esa relación que tenemos con Dios se refleje en ese servicio que prestas al Señor, cualquiera sean las circunstancias. Que en tu boca y en mi boca siempre hay un cántico nuevo para exaltar a ese que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que aunque tengas pruebas, aunque estés pasando por dificultad, no debes de olvidar que Él es el poderoso y que si Él reina por los siglos de los siglos, también es el que tiene el control sobre todas las cosas. Por muy grande que sean las pruebas y las dificultades y los problemas,
más grande es el Dios en el que hemos creído. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos confían en ese Dios? ¿Qué tal si se colocas en pie?